muy buenos días a todos y a todas. Hace unos minutos estábamos en el patio central del Consejo conmemorando el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una iniciativa del concejal Quintero que verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar el día de hoy sobre qué ha pasado en torno a la política de víctimas una vez fue aprobada la ley de víctimas, la ley 1448. Presidente, si por favor solicito que haya silencio y atención, este es un tema importante. Al día de hoy, como lo decía el concejal Quintero hace un rato, prácticamente la población de Bogotá, más de la población de Bogotá, en el país es víctima del conflicto interno armado. Imaginémonos por un momento esta ciudad completa de víctimas que hayan perdido familiares o hayan sido asesinados o secuestrados o desaparecidos o hayan sufrido algún tipo de tortura, abuso. Es un número realmente alarmante y lo más grave, sigue habiendo víctimas. Pero ha sido importante el camino para reconocer que en nuestro país las víctimas existen. 27 años de reconocimiento y consagración de la Ley 387 de 1997, que reconoció que en el país había población desplazada como consecuencia del conflicto interno. Millones de personas. Y 13 años de la aprobación de la Ley de Víctimas, que reconoció que existen las víctimas, que son ciudadanas y ciudadanos que han sufrido profundamente y que merecen verdad, justicia y reparación. El Estado colombiano y la sociedad en general tienen aún grandes retos y deudas con las víctimas. Y si bien existe una política de víctimas, estamos lejos de alcanzar una articulación suficiente de las entidades nacionales y territoriales para que podamos decir que se ha hecho reparación a las víctimas. Los y las víctimas siguen en su mayoría a la espera de la restitución plena de sus derechos, de la verdad y la justicia. En Bogotá, lamentablemente en el año 2016, se inició una ruta en favor de las víctimas, pero que no vemos que tenga avances significativos hacia una política integral transformadora. Esta perspectiva que tenía una orientación de reparación integral se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo en el ejercicio burocrático, cotidiano, en la división que se estableció entre la ayuda humanitaria y la reparación, en el contexto de diferentes problemáticas, y por eso considero que es muy importante que demos una mirada a la situación actual que vive en nuestra ciudad la población víctima del conflicto. Vamos a ver un corto video. Abril del 2024, continuamos aquí denunciando, conmemorando, recordando
a las víctimas del conflicto armado, a quienes la guerra les arrebató la vida, les arrebató sus bienes, les arrebató su dignidad. Seguimos acá porque ya cumplimos más de 10 años de la ley 1448, más de 20 años de la sentencia T025 y ya cerca a los 30 años de la ley 387. Me dijeron ahí que toca que declarar y ya declaré, pero entonces me negaron la declaración. Por estos momentos con ir a reciclar y con eso estamos ahí sobreviviendo y necesitamos pues casa, tierra y vivienda para nosotros estar tranquilamente en nuestro hogar y mejor para vivir dignamente. Tenemos unas casas, son del distrito y otras son del banco. La problemática ha sido acá las casas como tal y nos tienen en el abandono porque estas casas, como no son de nosotros, las víctimas, venimos como víctima y luego hay personas que han salido desplazadas de las mismas casas. ¿Qué sería lo bueno? De que el alta consejería como tal y la unidad de víctimas ya le pusieran el ojo a Santa Rosa. No es que digan de que no saben, sí, ya saben la problemática. Nos dieran la solución de que si las casas van a ser para nosotros o tenemos que pagar una cuota y estas casas están vivibles, están como para que nos las dejen. Como líder social y representante de víctimas, tengo que decir que no se han reparado las víctimas. Pues las estadísticas dicen que ni el 1% de las víctimas tienen una reparación individual, que es la indemnización, que no es ninguna reparación, porque la reparación es integral. Tengo 4 desplazamientos internos en Colombia. Después de 20 años de tener reconocimiento y de estar debidamente registrada con mis otros desplazamientos, hasta el momento no hemos ni siquiera recibido la indemnización administrativa. Las víctimas no pedimos estar en medio del conflicto armado, las víctimas no pedimos salir de nuestros territorios. Un día como hoy, nuestro llamado al Congreso, a los consejos, a las asambleas, es a que legislen a favor de las víctimas, a que ayuden a crear leyes, políticas que nos permitan realmente acceder a una reparación y sean políticas de Estado, no políticas de gobierno, porque hay en gobiernos en los que se avanza y gobiernos en los que se retrocede. Entonces necesitamos políticas reales que sirvan y que aporten a la reparación integral de las víctimas. A Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, así hay sola sin haber hecho lo suficiente. Bueno, vamos a ver ahora un poco de contexto sobre la situación actual. En Bogotá residen 370.752 víctimas, el último dato de 2023, y de las cuales 191.866 son mujeres, 178.393 hombres, y por rangos de edad tenemos que la mayor población se concentra entre los 29 y los 60 años, con 171.846 personas en esa edad, y le sigue la población en el rango juvenil, que son 88.816 personas entre 18 y 28 años. Eso significa que la mayoría de esta población está en una etapa económicamente activa. Y la juventud víctima del conflicto armado es un grupo amplio con necesidades en materia de formación, empleabilidad e inclusión social. Por pertenencia étnica, la población con mayor presencia en la ciudad es la comunidad afrodescendiente, con un total de 31.728 personas. Por hecho victimizante, según los datos de la UARIF, a 2023 tenemos 338.497
que representan el 91% de las víctimas que han sido desplazadas de sus territorios. O sea, la mayor cantidad de población víctima en Bogotá, el 91% ha sido desplazada de su territorio. Y luego le siguen otros hechos victimizantes, como el homicidio, la amenaza que han vivido en diferentes situaciones. Ahora, ¿cuáles son los lugares que expulsan a quienes llegan mayoritariamente a Bogotá? Hemos encontrado que los departamentos de mayor expulsión han sido el Chocó, el Valle del Cauca, Arauca y Nariño. Eso en realidad no ha tenido una mejora en los últimos años. Por género son desplazadas más mujeres que hombres, aunque existe, digamos, una aproximación en el número de victimización entre hombres y mujeres. Tenemos también una población indígena bastante amplia en la ciudad de Bogotá y también hemos encontrado que, según los datos que nos ha suministrado la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, tan solo el 7,8% de los hogares víctimas en Bogotá habitan en una vivienda propia. El 79% habitan en vivienda en arriendo y habría que ver ustedes cuáles son los arriendos o las viviendas en donde se alojan las víctimas. Nosotros conocemos en muchas localidades de Bogotá a donde llegan personas desplazadas a las que no se les arrienda, no se les permite alquilar viviendas si tienen niños, tienen muchas restricciones y limitaciones, estigmatización y en muchas ocasiones rechazo. El 12,4% de los hogares habitan una vivienda con otro tipo de ocupación diferente a propia o arrendamiento. Ustedes vieron el caso acá de Santa Rosa. Santa Rosa es un lugar en donde se construyeron unas viviendas que iban a ser vendidas y tuvieron riesgos de remoción en masa, fueron catalogadas como viviendas en riesgo. Estas viviendas en gran medida fueron tomadas por personas desplazadas por el conflicto y otras también por personas que hacían parte de grupos armados que se desmovilizaron, y allí vive una población que ha estado inmersa en el conflicto y se ha ido asentando allí, pero sobre esto no hay una política clara, no hay una solución, no hay claridad sobre qué va a pasar, como lo planteaba una de las víctimas allí. La vivienda es uno de los factores de reparación a las víctimas en el caso del desplazamiento forzado. Así lo dice la Corte Constitucional, así lo dicen los fallos de la Corte, así lo dice la Ley 387. Sin embargo, la vivienda ha sido rezagada en realidad en soluciones concretas para la población víctima. Si revisamos ahora la vivienda y generación de ingresos por género, ¿qué encontramos? En Bogotá, el 56,3% de las víctimas que no cumplen con el derecho a vivienda son mujeres y el 55% de la población víctima de desplazamiento forzado en Bogotá que presenta dificultades con el cumplimiento del derecho a la generación de ingresos son mujeres. Entonces, esta población, 56% que no tiene vivienda y 55% que no tiene ingresos, es una situación que viven muchas mujeres desplazadas en Bogotá. Esto obliga a tener medidas diferenciales con mujeres víctimas del conflicto, medidas diferenciales en cuanto a búsqueda de sostenibilidad económica y búsqueda de vivienda. Según datos de la Unidad de Víctimas, 32.832 hogares de víctimas viven en Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe, Kennedy y Suba. Son los barrios de mayor concentración de víctimas. Hay una población importante que está en Las Margaritas, El Corzo, en Bosa, Paraíso en Quiva y Ciudad Bolívar y en Centro Usme urbano. En Suba, Barrios Unidos, en Suba, barrios como Santa Rita, Lisboa, Tibabuyes y La Gaetana son los de mayor presencia de víctimas de la ciudad.
En este punto yo quisiera saber si ya sabemos en dónde viven principalmente las víctimas del conflicto armado. ¿Por qué no implementamos estrategias integrales en estos barrios? Es claro hace mucho tiempo que la ubicación de las víctimas del conflicto armado en Bogotá se encuentra en unos puntos de la ciudad. Sin embargo, no hay políticas que contribuyan a la superación del estado de vulnerabilidad que vive esta población. En cuanto a las condiciones de pobreza que tenemos, el 48.3% de las víctimas del conflicto está en situación de pobreza monetaria, es decir, casi la mitad, y el 15.8% se encuentra en pobreza extrema. Claramente una proporción importante de la población en pobreza en Bogotá son víctimas del conflicto armado, lo que obliga a tener políticas más integrales y transformadoras de superación de las acciones que se han hecho en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde yo veo un cuello de botella muy grande. Hay una división entre las responsabilidades de los municipios y las responsabilidades de la nación, pero esa división que puede ser entendible en cuanto al tratamiento que se presenta cuando llega una familia víctima al municipio, es entendible en la perspectiva de la ayuda humanitaria y de la atención inmediata, pero las ciudades y los municipios deben tener un enfoque reparador y transformador en este proceso, y esto debe llevar a una articulación mayor entre las responsabilidades de la nación y el territorio. ¿Qué pasa ahí? Muchas víctimas se quedan por años recibiendo ayuda humanitaria que apenas les alcanza para tener una mínima y miserable subsistencia, no para superar una condición de vulnerabilidad y transformar su desgracia, transformar su situación de víctima a una situación de ciudadanía plena de derechos. Ahí está el punto que yo creo que las ciudades y los distintos municipios que son receptores de población víctima tienen que empezar a replantear, porque las ciudades y los municipios también tienen responsabilidades en el enfoque reparador. Las ciudades y los municipios también tienen responsabilidades en, por ejemplo, cómo se da un retorno de una población víctima desplazada, cómo se da una reubicación. Uno se encuentra aquí con víctimas que llevan años cobrando una ayuda humanitaria, no se ha reubicado en la ciudad, no sabe si su destino final y definitivo va a ser la ciudad, se va quedando, pero la situación de exclusión continúa. No hay superación de la pobreza. De otra parte, el 45,9%, o sea, 154.845 víctimas del desplazamiento forzado, por estas razones no pueden superar la condición de vulnerabilidad. Es decir, aproximadamente 5 de cada 10 víctimas de desplazamiento forzado en el Distrito Capital viven esta situación. Los principales rezagos, ¿cuáles son? El derecho a la vivienda, la generación de ingresos, la alimentación, y yo quiero decir que hay algo que a mí me preocupa enormemente todo el tiempo, y es la atención psicosocial. Una sociedad como la nuestra, que tiene tal volumen, tal número de situaciones de victimización, necesita un programa de atención psicológica, emocional, suficientemente robusto para ser capaces de superar el trauma causado por la situación de violencia. Vemos en muchas, ahora acabamos de ver una situación muy grave y en el acto que hicimos, y muy grave y lamentable de una situación psicológica de unas víctimas. El 24.4%, o sea, 6.278 víctimas no cuentan con alimentación adecuada. Hay una situación de desnutrición en muchos casos en los niños y en las niñas y en la población. Lo vemos solamente, pues lo podrá ampliar ahora en su intervención el concejal Oscar.
Bastidas, pero lo vemos a diario, por ejemplo, con la situación que viven los niños en Vera. En este paneo de caracterización que vemos, se establecieron como prioridades grandes apuestas así: acceso a vivienda a través de 2.000 soluciones de vivienda, educación superior para 830 víctimas del conflicto armado a través de la Universidad Distrital, atención psicosocial a 14.000 personas víctimas del conflicto con enfoque diferencial, reconociendo tradiciones y saberes ancestrales. En este orden, en la respuesta a la proposición que hicimos, se reporta lo siguiente: hubo subsidios para adquisición de vivienda, BIS y BID, pero no entendemos, no sabemos si fue vivienda efectiva, porque en la mayoría de los casos se presenta que el subsidio que da el municipio no alcanza a hacer el cierre financiero y por lo tanto la víctima queda sin vivienda y no tenemos realmente conocimiento de entrega efectiva de vivienda. 3.610 fueron beneficiados con educación superior, 236 beneficiados por estrategias de la Secretaría de Educación y la Agencia Atenea y 15.639 con atención psicosocial. Esa es, digamos, el balance que nos ha entregado la administración sobre lo que se vivió en el cuatrenio anterior. Sobre esto llama la atención que estas metas se cumplieron por encima de lo planeado. Cuando miramos y revisamos qué fue lo planeado, en realidad las metas estaban demasiado bajas y comparativamente los resultados fueron logrados, pero con una planeación por debajo de las expectativas. En este punto, llamo la atención, ustedes pueden ver en los cuadros que se están presentando, sobre los impactos de las medidas y en este sentido valorar qué tanto estamos contribuyendo a reparar e incluir social y económicamente a las víctimas del conflicto en Bogotá. Las metas del plan de acción que termina son realmente precarias. Veamos. 2.000 soluciones habitacionales no genera un impacto importante en la necesidad de vivienda para una población en la que el 92.3% son desplazadas. 3.610 beneficiarios de educación superior representa tan solo el 4% de la población entre los 18 y los 28 años. Y tan solo se está atendiendo el 3.8% de las víctimas del conflicto que residen en Bogotá con atención psicosocial. 3.8% en atención psicosocial. Ahora miremos empleabilidad y emprendimiento. En materia de empleabilidad y emprendimiento, los resultados son de bajo impacto. En este orden me permito recordar la recomendación que la Comisión Accidental de Víctimas hizo en el año 2020 en el Consejo de Bogotá. Cuando una vez se presentó el plan de desarrollo, señalamos que en materia de emprendimientos productivos y empleabilidad para las víctimas no se identifican acciones afirmativas o específicas para esta población. De otra parte, la Alta Consejería reporta en su informe de acciones del PAT, caracterizados 29.676 personas, remitidas 36.632, contacto efectivo, datos a quienes efectivamente les llega la información por mensaje de texto o personalmente 104.623 y un seguimiento a 6.410. En este orden, de los 260.662 personas víctimas entre 18 y 68 años, ¿cuántas tienen empleo o cuántas son emprendedoras? ¿Cuál es el impacto de estas medidas? Si ustedes pueden ver, de acuerdo a los informes que nos ha dado la administración, comparativamente con el número de personas económicamente activas, en realidad el impacto es absolutamente bajo. Por su parte, la unidad de víctimas nos informa que actualmente en el distrito hay 11 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 2 son étnicos, y que a 2023 se han dado 57.598 acompañamientos individuales en la ruta de retorno y reubicación. Por su parte, la Alta Consejería responde que el éxito de estos retornos depende exclusivamente de la unidad de víctimas y del territorio receptor. Esto es una afirmación que nos preocupa. El Distrito Capital en décadas atrás
avanzó en la implementación de subsidios de vivienda en territorio en el marco de los principios de complementariedad, concurrencia y claramente se notaba voluntad política. En los retornos y las reubicaciones debe concurrir también el municipio. En los retornos y reubicaciones se puede hacer un acuerdo entre la nación y el municipio para que quienes retornan puedan tener acceso y posibilidad de vivienda en el territorio del que fueron desplazados. Eso ya lo vivimos como una experiencia, lo vivimos cuando yo estuve en la alta consejería en Bogotá, vivimos la experiencia con uno de los retornos en Vera, en donde tanto Bogotá puso recursos para vivienda como la nación y se complementaban los recursos de manera que pudiera garantizarse que las personas podían tener un lugar donde vivir. ¿Cuál ha sido el impacto de los retornos que se han hecho en los últimos años? La pregunta es ¿cuál ha sido la política de integralidad para que haya retorno y reubicación en la ciudad? De forma reiterada hemos denunciado la situación del pueblo en Vera, en Bogotá. E incluso desde el gobierno de Bogotá Humana tuvimos esta gran preocupación, dado que por situaciones del conflicto a la ciudad llegan permanentemente población desplazada de Risaralda y del Chocó. Durante los años anteriores denunciamos críticas situaciones que se han estado viviendo. Sin embargo, hoy quisiéramos tener un balance. En estos días escuchaba en noticias que un fallo de un juez otorga un número de hectáreas, creo que son 14.000 hectáreas a la población en Vera. Si esto es así, ¿qué está haciendo o qué ha pasado en las últimas reuniones que ha habido, que sabemos que las ha habido, entre el Gobierno Nacional, la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas y el Gobierno de Bogotá frente a la población en Vera? ¿Cuáles son los factores que hacen que los retornos no sean sostenibles? Yo creo que es fundamental. No se puede seguir haciendo retornos para que a los pocos meses volvamos a tener una situación de desplazamiento. Yo creo que es muy importante poder ubicar claramente los factores que están incidiendo en esto. En este tema de reubicación y vivienda, es preocupante que actualmente no se están acompañando las familias que fueron beneficiadas con vivienda VIP y BIS. Sobre esto también quisiera reiterar lo siguiente. Hubo viviendas y un número importante de viviendas que fueron entregadas en el periodo de gobierno Juan Manuel Santos, alcaldía de Gustavo Petro. Hubo viviendas en Bosa, hubo viviendas en Usme, hubo viviendas en Ciudad Bolívar, hubo viviendas en Suba, hubo viviendas en Kennedy, hubo viviendas aquí en Plaza de la Hoja. Sin embargo, ¿cuál ha sido el seguimiento que se le da a estas viviendas? ¿Cómo han sido acompañadas las familias víctimas que tuvieron acceso a estas viviendas? Tenemos grandes críticas y también informaciones de las propias víctimas sobre el deterioro de sus viviendas, el deterioro de su calidad de vida. En el caso, por ejemplo, de La Victoria, de San Victorino, las viviendas que se construyeron allí, hay también denuncias sobre que estas viviendas no fueron entregadas realmente a las víctimas. Entonces, creo que es un tema por el cual, presidente, deberíamos hacer un debate específico sobre la situación de vivienda para víctimas en la ciudad. Las medidas que se han hecho son en realidad separadas y fraccionadas unas de otras, no corresponden a una política de implementación de superación de las condiciones de victimización. En los temas de paz es muy importante que decir que el 15 de noviembre de 2023 se expidió el decreto distrital número 537, por medio del cual se adopta la política distrital de seguridad, convivencia, justicia y construcción de paz en la ciudad. Y que ese plan tiene un periodo de 2023 a 2038.
Además, comparto los indicadores de resultado, por ejemplo, los que están bajo la responsabilidad de la Secretaría General, que están en manos de la Alta Consejería, y los quisiera mencionar. Las víctimas de desplazamiento forzado que permanecen en Bogotá, que superan su situación de vulnerabilidad, el porcentaje de víctimas excombatientes y población de las zonas PEDET que se percibe estigmatizada por las instituciones distritales que los han atendido y la ciudadanía, el índice agregado de condiciones para la reconciliación, el porcentaje de espacios de planeación y seguimiento de las políticas de la ciudad priorizadas en los que participa población víctima, excombatiente y de las zonas PEDET. Considero importante que esta política empiece a ejecutarse con la participación activa del Consejo Distrital de Paz, las víctimas y las organizaciones de paz que hacen parte de la ciudad. Yo creo que es un instrumento importante acudir también a los consejos de paz que están creados por ley y que pueden contribuir a un esfuerzo tan importante como seguir avanzando hacia la paz. Reconocemos que los PEDET urbanos de Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha y el rural Sumapaz en Bogotá son un aporte en materia de desarrollo territorial para la paz. Sin embargo, vemos con preocupación que las metas básicamente son de gestión y el impacto aún es muy bajo. Gran parte del periodo de Claudia López se tomó en la planeación de los PEDET. Ahora yo creo que es muy importante y fundamental que se vean resultados de estos PEDET contribuyendo verdaderamente a la situación de paz. Hace poco veíamos cómo Sumapaz es la localidad donde está el mayor índice de pobreza de nuestra ciudad. Eso no puede ser. Si realmente nos enfocamos en una construcción de paz, hay territorios que tienen que tener una inversión económica importante para la superación de la pobreza. Sumapaz todo es una localidad que podemos catalogar como una localidad que ha sido víctima del conflicto armado y que requiere un proceso de reparación colectiva. Bueno, en conclusión, el 91% del total de las víctimas que residen en Bogotá fueron afectadas por desplazamiento forzado. El 48.3% está en pobreza monetaria y el 15.8% en pobreza extrema. Los retornos y reubicaciones han perdido el potencial transformador y reparador y por eso instamos al gobierno distrital y al gobierno nacional a que haya acuerdos que lleven a que la articulación nación-territorio contribuya a la superación real del estado de victimización de miles y millones de personas que habitan en el territorio nacional, en Bogotá casi 400.000 personas. La política de paz debe empezar a materializarse en sus pilares. Consideramos importantísimo y valoramos todos los esfuerzos que se hagan por la paz. Y llamamos a los actores armados, a los grupos armados, a que contribuyan con que este país logre verdaderamente una vida digna, porque Colombia se merece la paz. Llamamos a todos los actores armados, al Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las FARC, a quienes están en procesos, a parar la guerra y a enfocarse por un camino de paz que tanto requiere nuestro país. Gracias, presidente. Tenemos, como habíamos quedado, la palabra de una de las víctimas, antes de darle la palabra al concejal Julián Rodríguez Astoque. Entonces, el Taita Jorge Yalanda, de la comunidad muisca. Tres minutos, Taita, por favor. Perdón, Misak. Mayelan namisak marike velan y pulua velan guanguacha paypaychinra. Un cordial saludo a los honorables concejales, igualmente para Secretaría de Gobierno. Mi nombre es Jorge Elías Yalanda Calambás, hago parte de los pueblos originarios Misak. Somos víctimas del conflicto armado, en la cual pues estamos acá en Bogotá, como un pueblo que ha sido arrancado de su territorio
En este momento estamos ubicados la mayor parte en la localidad de Fontibón. Como pueblos originarios, pues estamos acá en una situación bastante complicada dentro de este conflicto interno nacional. Para nosotros como pueblos originarios, nos dice que llevamos más de 60 años del conflicto armado. Y yo llego a decir que no conozco la paz. He nacido en la guerra y sigo viendo la guerra y no conozco esa paz. Quisiera algún día conocerla. No sé si ustedes los conocen. Sería bueno que nos contara cómo es la paz. En este momento, como nos cuenta, más de 9 millones de colombianos víctimas del conflicto armado, con una ley que nos reconoce, que es la 1448, con un decreto que nos reconoce como pueblos originarios de una atención diferencial, pero que aún no se ha ejecutado esos decretos. Porque nosotros como pueblo originario MISAG el año pasado solicitamos para el retorno, solicitamos para una reubicación, porque tenemos MISAG que algunos se quieren reubicar, algunos se quieren quedarse aquí en Bogotá, algunos quieren retornar al territorio. Solicitamos ese proceso ante la Unidad Nacional de Víctimas, pero encontramos la situación de que no tenemos una ruta para hacer ese proceso de manera diferencial. El otro problema que encontramos es que como pueblo originario organizado acá en Bogotá, como cabildos, autoridades ancestrales, no tenemos ese reconocimiento ante el Ministerio del Interior. Y por esa situación, esas dos situaciones, nos ha hecho de que sea una barrera de acero para nosotros poder acceder al derecho que tenemos como pueblos originarios. La ley 1448 ha tenido una vigencia de 10 años, que ya se acabó. Y sigue otra vigencia de otros 10 años, que ya lleva 3 años. Y aún no vemos ese proceso de dignificación de las víctimas. No sé si es que no hay voluntad política de las instituciones, de nuestros padres de la patria. No sé, esa promesa que nos hicieron en las campañas, no sabemos qué pasa. Si es que son las normas constitucionales que no dejan de realizar ese proceso de dignificación a las víctimas, o es la voluntad política que tenemos cada uno de nosotros. Las ayudas humanitarias. Si una víctima del conflicto armado ya consigue un empleo, nos han quitado las ayudas humanitarias porque ya tenemos empleo y ya salimos de la vulnerabilidad. A mí me llegó, después de un año, la resolución de reparación integral. Me dijo la oficina, apenas le llegue la indemnización lo llamamos. Hace 10 años que estoy esperando esa llamada. Y muchos han muerto esperando esa llamada. Y seguimos en espera. En este momento no existen programas, digamos, eficaces como proyectos productivos. Un programa de vivienda eficaz para las víctimas del conflicto armado. No lo he escuchado. Nosotros como pueblos originarios vivimos de la tierra. Solicitamos que pueda seguir ese proceso de consecución de tierras y nos elimine esas barreras que tenemos, como el registro del ministerio y el resto de barreras que nos siguen saliendo dentro de ese proceso. Porque, como le dije hace rato, la ley ya lleva 3 años ya la segunda vigencia
Y en el momento que la ley se acabe, no sé qué pueda pasar. Nos dirán, se acabó la ley, ya no hay. Taita Jorge tenía 3 minutos, va a 5 minutos 39 segundos, hasta 30 segundos para que culmine su intervención. Muchísimas gracias. Quiero pedir y exigir a todas las instituciones del Estado y ejercer mi derecho de que este proceso de indemnización integral colectiva se dé dentro de todos los pueblos originarios y que podamos. Vamos a dar la palabra a 2 víctimas, 3 minutos cada una, y le damos paso a la intervención del concejal Óscar Bastidas. Entonces, la señora Quiñones. Gracias. Buenos días para todos los concejalas que están atendiendo el llamado de las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos. Y les quería hablar sobre el paso de donde nosotros los desplazados por el territorio nacional, de que no ha sido tomado en cuenta considerando la forma en que nosotros hemos sido sacados de nuestros territorios y que realmente pues es muy duro y uno no quisiera recordar por todas las cosas que uno tiene que pasar por salir de nuestras tierras y en la forma en que nos toca salir, dejando nuestras comunidades, nuestras casas, nuestras familias y tener que llegar acá a recibir humillaciones e ignorancia de parte de todos, porque no hemos sido ni reparados ni nos tienen en consideración respecto a nuestros hijos, a nuestras familias. Y me duele también saber de que no ha sido llamada la localidad Cuarta San Cristóbal, donde yo sé, como líder social que soy, que hay un grupo muy grande de desplazados en esa localidad. Y no escucho que lo nombran. Y eso me duele y me hace sentir mal, porque los que están acondicionados para ir y hacer el llamado a las víctimas y priorizarla no lo hacen, solamente identifican unos cuantos y se van. Y yo como líder social que ando por toda la localidad Cuarta de San Cristóbal, y no solamente ahí, porque yo tengo muchos conocidos, no solamente en San Cristóbal, sino en Bosa, Usme, hasta Suacha, y la mayor concentración de desplazamiento está en la localidad Cuarta, donde hay la mayor cantidad de víctimas y no hacen las cosas bien, solamente identifican a unos pocos. Entonces me duele mucho saber de que no sea anotada la localidad Cuarta de San Cristóbal. Yo vivo en la localidad Cuarta San Cristóbal, en una urbanización llamada Santa Rosa, donde está asentada más de 1000 familias en condición de vulnerabilidad. Hay muchas personas desplazadas, madres cabezas de familia con demasiados niños, hay muchas personas enfermas de mucha edad y estamos en unas casas habitables, pero no tenemos la garantía de que esos predios sean nuestros. Allá ha estado el IDEAR haciendo mitigación, han puesto pilotes, porque al principio pues eso era una zona de mucho riesgo, pero se han dado cuenta que el transcurso de los años, y eso fuera de tanto riesgo como se dice, ya nos hubieran retirado de ahí, ya las casas se hubieran caído y las casas están firmes y habitables. Entonces yo quiero que tengan en consideración 30 segunditos, por favor, para terminar. Que puedan hacer de que todos los entes puedan darnos los papeles para nosotros poder hacernos propios de esos predios. 5 minutos de nuestros territorios. También quería hablar sobre la salud, sobre los desplazados que a nosotros deberían tenernos como prioridad y que nos atendieran por parte de las cartas de desplazamiento, no por parte del CISBEN, porque el CISBEN a todos los desplazados nos han puesto con un CISBEN muy... Gracias. Ahora llamo a la señora Carmenza López y...
Ya te explico por qué, ya le explico por qué. Este es un debate de control político, es citado por los concejales e invitamos a las víctimas para que también den sus opiniones, pero tenemos que hacer todo el debate sobre cifras, sobre la situación en general para que la administración responda. Entonces no podemos quebrantar la agenda está preparada de esta manera, falta todavía el concejal Oscar, que tendrá una hora para hablar, y tiene que hablar la administración en respuesta. Sí, estamos dando la palabra. Entonces la señora Carmenza López tiene la palabra. Muy buenas tardes, ya creo. Mi nombre es Carmenza Adriana López, soy la coordinadora de la Mesa de Participación Local de Víctimas de la localidad más hermosa que tiene Bogotá, que es Sumapaz. Además, soy consejera distrital de Paz y en este momento pertenezco al Consejo de Planeación Local de mi bella localidad. Me siento un poquito como muy regular en este recinto. Primero, bueno, agradecerles que nos hayan invitado, pero la verdad, cómo me hubiera gustado que primero se hubieran escuchado las víctimas, ¿sí? Porque si ustedes nos invitan acá, escuchemos primero las víctimas, porque nosotros tenemos mucho que comentar y ver cómo se maneja este trabajo, esas barreras que tenemos nosotros acá. Esta mañana en el evento de conmemoración que se hizo, me pareció un poco pobre, triste. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que yo esperaba que me dijeran, Carmenza o señores víctimas del conflicto armado, les tenemos un acuerdo donde vamos a buscar los beneficios, donde vamos a mirar y a priorizar qué vamos a hacer con ustedes. Pero la verdad, no lo escuché. Entonces, me siento orgullosa que algunos concejales han nombrado a Sumapaz, ¿sí? Pero me encantaría saber qué han hecho por Sumapaz. Porque en ese momento, en algún momento, el único que yo conocí y que estuvo trabajando en el territorio que me nos ayudó, el doctor Julián. Fue el único el que presentó, le decíamos nosotros, ayúdenos con los PEDET. Porque resulta y pasa que la alcaldesa se hizo unos PEDET, pero resultó que esto no fue beneficiado. Trabajamos 2 años buscando cuáles eran nuestras prioridades en nuestro territorio. Y no solamente se hizo en Sumapaz, sino Ciudad Bolívar y creo que Soacha, Bosa. Pero resultó que no hubo nada. Para poder crear un PEDET acá, estos PEDES tienen que tener recursos, se deben hacer por acuerdo, tiene que ser algo jurídico, pero si nosotros hacemos un PD y lo dejamos como quedó en la administración pasada, pues no hicimos nada. Entonces, yo sí les digo, por favor, si ustedes nos invitan aquí, busquemos, hagamos unos acuerdos donde verdaderamente se trabaje por las víctimas, donde se haga un trabajo para ellos y que verdaderamente se sientan identificados con este Consejo de Bogotá. ¿Sí? Porque es que la verdad, aquí yo no veo nada. Es algo que siempre venimos aquí, pero desafortunadamente no hay una respuesta positiva. Entonces, para mí sí es muy importante que si ustedes como concejales quieren o van a trabajar con las víctimas, busquemos la forma de hacer acuerdos. Porque mira, nosotros tenemos muchas barreras. Hicieron una ley 1448, pero esa ley parece... 30 segundos para terminar, por favor. Esa ley la hicieron solamente para el gobierno, no para las comunidades, no para las víctimas, porque nos pusieron muchas barreras. Tenemos muchas limitaciones y no podemos hacer un trabajo como debería ser. Entonces, les agradecería muchísimo que si verdaderamente quieren trabajar por las víctimas, busquemos la forma de reunirnos, busquemos la forma de hacer unos acuerdos como debe ser para buscar los beneficios y prioridades que tienen las comunidades. Muchas gracias.